Bueno, en este video vamos a hablar del paper de Ian Anderson que habla de matching perfecto de un grafo. Vamos a empezar con G sea un grafo simple y S un conjunto de vértices de G. Vamos a definir a G sub S como el grafo obtenido por remover en G los vértices de S y las aristas que inciden en S. Es decir, que si tengo que este es G y este es el conjunto de vértices S, G sub S va a ser esta parte de afuera. Va a ser toda esta parte. Después vamos a definir a ρ de S como el número de componentes con un número impar de vértices en el grafo G sub S. A las componentes con un número impar de vértices los vamos a llamar componentes impares. Y si tuviese una cantidad par de vértices, vamos a llamarlos componentes pares. La condición de Todd nos dice que para que G tenga un matching perfecto es un subgrafo del grafo G, tal que sus aristas no son adyacentes entre ellas y a su vez cubren todos los vértices de G. Para que esto pase necesitamos que G tenga una cantidad par de vértices. Y la condición de Todd nos dice que para que G tenga un matching perfecto es necesario que la cantidad de componentes impares del grafo G sacando el conjunto de vértices S sea menor o igual a la cardinalidad de S. Y esto tiene que pasar para todos los conjuntos de vértices S. Y el teorema de Todd nos dice que esta condición es también suficiente. Entonces lo que vamos a hacer es probar este teorema. Empezamos suponiendo que para todo conjunto de vértices S, la cantidad de componentes impares del grafo G sacando S es menor o igual que la cardinalidad de S. Es decir, si yo tengo que este es mi grafo G y este es mi conjunto S y tengo m componentes impares, entonces tengo que tener al menos m vértices en S. Bueno, veamos que si tomamos a S como el conjunto vacío, entonces la cantidad de componentes impares que tiene el grafo G sacando S, donde al ser S el conjunto vacío, estamos diciendo la cantidad de componentes impares que tiene el grafo G, este va a ser menor o igual a la cardinalidad de S. Y al ser el conjunto vacío, la cardinalidad es 0. Esto nos quiere decir que el grafo G tiene 0 componentes impares, es decir, tiene todos componentes pares. Entonces, si tiene todos componentes pares, yo sumo los vértices de cada uno de estos, entonces obtengo una cantidad par de vértices. Es por eso que la cardinalidad de G es par. Ahora vamos a proceder con inducción sobre n, donde la cardinalidad de G es igual a 2n. Y vamos a utilizar también el hecho de que la paridad de la cantidad de componentes impares del grafo G sacando S tiene que ser la misma que la paridad de la cardinalidad de S. Y esto tiene que pasar esto pasa para todos los conjuntos S. Bueno, veamos el paso 1 de inducción. Tenemos cuando n es igual a 1, vamos a tener que el grafo va a tener dos vértices y la forma de que este grafo tenga un matching perfecto es que exista una arista entre ellas. Y esto va a pasar porque si yo quiero ver cuántas componentes impares tiene el grafo G. Tomando a S como el conjunto vacío, eso es calcular cuántas componentes impares tiene el grafo G sacando el conjunto S. Y este es menor o igual que la cardinalidad de S. La cardinalidad es 0. Entonces, acá estamos diciendo que el grafo G tiene 0 componentes impares. Es decir, tiene una componente par, que es esta. Es por eso que existe esta arista. Por lo tanto, el grafo G tiene un matching perfecto. Ahora vamos a seguir con dos casos. En el primer caso vamos a suponer que la cantidad de componentes impares del grafo sin el conjunto S es menor estricto que la cardinalidad de S, para todo conjunto S.
Entonces vamos a tener que la cardinalidad de S va a estar entre 2 y 2n. Esto es porque si tomamos, si la cantidad de componentes impares del grafo G sacando S fuera 0, entonces la cardinalidad de S tiene que ser, como es una desigualdad estricta, tiene que ser 2 o más. Pero la cosa es que tiene que coincidir la paridad, o sea, tiene que ser par. Después, a continuación, si despejamos, nos queda que la cantidad de componentes impares es menor o igual a la cardinalidad de S menos 2. Ahora, tengamos en cuenta el conjunto A, que van a ser dos vértices conectados en el grafo G, y vamos a considerar a G sub A como el grafo G sacando estos dos vértices. Tenemos que para algún conjunto T de G sub A debemos tener que la cantidad de componentes impares sacando T del grafo G sub A tiene que ser menor o igual que la cardinalidad de T. Esto es, porque si tuviéramos el caso contrario, entonces pasaría lo siguiente. Veamos, si este es el grafo G, tenemos este es T, este es A, bueno, y todo esto es el grafo G. Y acá tenemos las componentes impares. Bueno, vamos a tener que la cantidad de componentes impares del grafo G sacando T unión A van a ser esta, que es la misma cantidad de componentes impares del grafo G sub A sacando T, y esto, por lo que supusimos, es mayor estricto que la cardinalidad de T. Y a la cardinalidad de T la podemos escribir como T unión A menos 2, porque A tiene dos vértices. Y esto quiere decir que la cantidad de componentes impares del grafo G sacando T unión A es mayor o igual que la cardinalidad de T unión A. Y esto contradice lo que habíamos supuesto en un principio. Luego vamos a tener que el grafo G sub A tiene 2 por n menos 1 vértices. Y además, como el T era arbitrario, vamos a tener esto para todo conjunto de vértices T de grafo G sub A. Es decir, cumple la hipótesis. Entonces, por inducción, podemos deducir que G sub A tiene un match imperfecto. Entonces, tomando este match imperfecto y uniéndole la arista que conecta el vértice A con B, obtenemos un match imperfecto para G. Ahora veamos el segundo caso, donde vamos a suponer que existe al menos un S, un conjunto de vértices S, tal que la cantidad de componentes impares del grafo G sacando S es igual a la cardinalidad de S. Vamos a tomar a S como maximal, donde esto quiere decir que la eficiencia de S sea mayor, estricta que la eficiencia de W para todo W que contenga el S. La eficiencia de S está definida como la cantidad de componentes impares menos la cardinalidad de S. Y por como elegimos a S, esta diferencia es 0. Además, si se fijan, tenemos que la cardinalidad de todo conjunto va a ser mayor o igual a la cantidad de componentes del grafo sin este conjunto. Entonces, el máximo valor que puede tomar la eficiencia va a ser 0. Ahora lo que vamos a hacer es emparejar uno a uno la cantidad de componentes impares con los vértices de S. Y vamos a utilizar el teorema de Hall, donde nos dice que
Si tenemos un grafo bipartito, XY, y queremos cubrir el lado X con un matching, esto lo podemos hacer si solo si tenemos que la cardinalidad de los vecinos de S es mayor o igual a la cardinalidad del conjunto S, y esto pasa para todo S incluido en X. Entonces, vamos a probar este lado para ver que por el teorema podemos cubrir todas las componentes impares. Entonces, nos dice que si tuviéramos K componentes impares conectadas a los elementos de T que está incluido en S, tal que la cardinalidad de T es igual a H y esto es menor estricto que K, tendríamos lo siguiente. Veamos esto en detalle. Si nosotros tenemos este grafo, el grafo G, acá tenemos S. Dentro de S tenemos a T. Y además tenemos las componentes impares. Tengo K componentes impares. Y puedo tener más. Entonces, me dice que estas componentes están conectadas a los vértices de T. Y además existen vértices en S-T, que es este lado, tales que no están conectadas a estas componentes. De ahí es eso a lo que se referencia esta desigualdad estricta. Entonces me dice que la cantidad de componentes impares del grafo sacando solamente el conjunto T va a ser mayor o igual que K. Y esto es porque voy a tener estas K componentes impares, las cuales su paridad no va a cambiar al liberar los vértices de S-T. Y además pueden aparecer, puedo tener más componentes impares o hasta puedo tener componentes pares y que cambie su paridad por estos vértices. Pero lo importante es que voy a tener mayor o igual, las componentes impares van a ser mayor o igual que K. Y bueno, K es mayor que H y H es la cardinalidad de T. Entonces, tenemos que esto me contradice el hecho de que la cantidad de componentes impares del grafo G sacando T sea menor o igual que la cardinalidad de T. Y por lo tanto, K tiene que ser menor o igual que H. Y esto nos está queriendo decir que el H es la cardinalidad de los vecinos de las componentes impares. Esto es mayor o igual, esto es H, y esto es mayor o igual que la cardinalidad de las componentes impares que tomé. Y esto es K. Y esto es para cualquier subconjunto de componentes impares que tome. Por lo tanto, por el teorema de Hall, podemos cubrir con un matching las componentes impares de G sub S con los vértices de S. Ahora, observemos. Tenemos que estas componentes impares, a las cuales un vértice está machado con el conjunto S, ahora estas componentes quedan con una cantidad par de vértices. Veamos que podemos encontrar un matching perfecto dentro de estas nuevas componentes. Entonces, sea U una componente impar a la cual saco un vértice A. Si U tiene un conjunto B de vértices tal que la cantidad de componentes
impares que tiene U al sacar B sea mayor o estricto que la cardinalidad de B, entonces tengo que Rho' de B es mayor o igual que la cardinalidad de B más 2, otra vez por la paridad. Entonces, observemos esta cuenta. Tenemos, por un lado, no, hace más. Por un lado tenemos la componente U. Tiene el vértice A y tiene un conjunto adentro que es el B, y a su vez tiene componentes impares. Esto es U. Y U está dentro del grafo G. Donde en el grafo G tengo el S y tengo otras componentes impares. Entonces, observemos. La cantidad de componentes impares que tengo en el grafo G al sacar el conjunto B, el conjunto S y el single A, el vértice A, es igual, o sea, van a ser la cantidad de componentes van a ser estas componentes impares y estas. Y es lo mismo que decir que va a ser las componentes impares de U al sacar B, que hace referencia a estas, más la cardinalidad de S menos 1, porque teníamos que la cardinalidad de S era igual a la cantidad de componentes impares al sacar S. Está contando todas estas, incluyendo la U, y como la U la subdividimos en estas componentes impares, resto 1. Bueno, después tenemos que esto es mayor o igual que esto, entonces este 2 lo resto con el 1 y me queda la cardinalidad de B, este más 1 y la cardinalidad de S baja tal cual. Y esto es igual a la cardinalidad de B unión S unión el vértice A, que por este 1. Entonces, acá obtenemos que la deficiencia del B unión S unión A es mayor o igual que 0, porque paso esto para allá restando y estamos hablando de la deficiencia. Y como habíamos dicho que la deficiencia más grande que podía tener era 0, entonces esta deficiencia es igual a 0. Pero este es un conjunto que contiene a S y habíamos nosotros elegido a S como maximal. Entonces, esto estaría contradiciendo el hecho de que S sea maximal. Entonces, vamos a tener que P' de B es menor o igual que la cardinalidad de B para todo B incluido en U. Además, como la cantidad de vértices que le quedan a esta componente impar, o sea, que se convierte en par al sacar un vértice,
esta cantidad va a ser menor que 2n, como mucho puede ser 2n 2 por n menos 1, y cumple la hipótesis, por inducción tenemos que existe un match imperfecto. Lo último que podemos ver es el hecho de que G sub S no tiene componentes pares, ya que esto contradeciría el que S sea maximal. Y esto es por lo siguiente. Si yo tengo el grafo G, tengo S maximal y tengo una componente par, entonces yo agarro el conjunto S y un vértice de esta componente. Entonces, la cantidad de componentes impares que tiene S unión este vértice nuevo es igual a la cardinalidad de S unión este puntito nuevo. Porque esta componente par se me convierte en impar, por lo tanto se añade una componente impar a las que tenía, a las que había acá. Entonces sería esto más 1. Y esto es la cardinalidad de S más 1. Y bueno, o sea, por esto es que esto es igual a esto. Entonces, la deficiencia de S unión este vértice es 0. Y este conjunto contiene a S. Entonces, contradice el hecho de que S sea maximal. Luego podemos concluir el teorema de Todd. Ahora veamos que este teorema no es tan directo de aplicar, por lo tanto se buscan otros resultados que sean más fáciles de aplicar para saber si tenemos un match imperfecto. Se da una condición, C1, que dice que existe un entero R tal que para K menor o igual a ese número, o sea, K vértices, son adyacentes al menos K más R vértices. Y otra condición 2 que dice que existe una constante C mayor a 1, tal que para cada K menor a ese número, K vértices sean adyacentes al menos C por K vértices. Bueno, la condición 1 no es suficiente para asegurar que existe un match imperfecto. Esto se puede ver al considerar el siguiente grafo. Acá nos dan una fórmula general, que son varios grafos que prueban que no va a existir, que cumple la condición 1, pero no va a existir un match imperfecto. Nosotros vamos a ver un caso en particular de este tipo de grafos, donde tomamos a R igual a 2 y a T igual a 1. Entonces, nos va a quedar que el I va a vivir entre 1 y 4 y el J va a vivir entre 1 y 3, porque tomamos a T igual a 1 también. Luego vamos a tener 14 vértices y ahora veamos, esta es la forma, así va a ser el grafo, donde cada uno de estos vértices, todos los A sub y J tienen una arista con B sub 1 y con B sub 2, las cuales no están dibujadas acá para que no sea tan engorroso. Entonces,
Veamos que cumple la condición 1. Tenemos que, me dice que si tomo k vértices que sean menores o iguales que 2n menos r. Acá 2n es 14 y r es 2, entonces 12 vértices. 12. Si k es menor o igual que 12, estos vértices, estos k vértices van a ser adyacentes al menos k más 2 vértices. Entonces, si vemos, acá, si tomo el B1 y el B2, voy a ser adyacente a todos los vértices del grafo. Entonces, si tomamos vértices de este lado, acá podemos tomar todos los A sub y J, voy a tener 12 vértices. Y observemos que son adyacentes a 14 vértices, porque son adyacentes entre ellos, entre cada uno de ellos, y son adyacentes a B sub 1 y B sub 2. Después, si tomo, por ejemplo, estos 9 vértices, voy a hacer adyacente entre ellos, entonces 9 tengo al menos, y van a ser adyacentes a B sub 1 y B sub 2. Entonces tengo ese más 2 que me pedía la condición. Voy a ser adyacente a 11. Lo mismo si tomo los 6 de acá y lo mismo si tomo 3 de acá. Entonces, veamos por qué no tengo un match imperfecto. Si yo tomo el conjunto S, que sea este sea mi conjunto S, observemos que la cantidad de componentes impares que me quedan al sacar este conjunto va a ser 4. Y la cardinalidad de S es 2. Entonces, por el teorema de Todd, sabemos que no existe un match imperfecto en este grafo. En cambio, la condición 2 es posible y lo vamos a ver aplicado en el siguiente teorema, que nos dice que sea la cardinalidad de G igual a 2n y para cada conjunto K de vértices van a ser adyacentes al menos 4 tercios de K. Entonces existe un match imperfecto. O sea, si pasa esto, entonces tenemos un match imperfecto, donde K es menor o igual que 3 medios de n. Bueno, vamos a probar este teorema. Lo que vamos a hacer es suponer que no existe un match imperfecto. Si no existe un match imperfecto, por el teorema de Todd, no se tiene que cumplir el que las componentes, que todas las... que para todo conjunto de vértices la cantidad de componentes impares del grafo sin este conjunto sea menor o igual que la cardinalidad del conjunto. Entonces tiene que existir al menos un conjunto S de vértices tal que ρ de S es mayor estricto que la cardinalidad de S. De esta forma contraes el teorema de Todd. Bueno, vamos a dividirlo en dos casos. Veamos el caso 1, donde vamos a suponer que la cardinalidad de S es mayor o igual a un medio de n. Ahora, tenemos que sea m el número de componentes de G, sacando el conjunto S, que contienen un solo vértice. Tenemos que, como la cardinalidad de S es mayor o igual que un medio por n, entonces, si yo multiplico a ambos lados por menos 1 y le sumo 2n a ambos lados, obtengo esta desigualdad. Y además, esto de acá hace referencia al resto de
de vértices del grafo a los vértices de G sub S. Bueno, después, si tenemos que esto es menor o igual a 3 medios por n, por la hipótesis del teorema, voy a tener que este número, que le vamos a decir es nuestro K, estos K vértices van a ser adyacentes al menos 4/3 de K, que es este. Eso es por el teorema. Entonces, esto nos está diciendo que los vértices de G sub S son adyacentes a al menos 4/3 de 2n menos la cardinalidad de S vértices. Este es otra vez nuestro K. Bueno, pero además está el hecho de que los vértices de G sub S no pueden ser adyacentes a más de 2n menos m vértices. Veamos qué. Tenemos el grafo G. Tenemos el conjunto S. Tenemos las componentes que son m componentes de un solo vértice cada una, y el resto de componentes impares que pueden tener, que tienen más de un vértice. Entonces, acá me está diciendo que los vértices de G sub S, o sea, los vértices que viven acá, dentro de estas componentes y teniendo en cuenta estos también, no pueden ser adyacentes a más de 2n menos m vértices. ¿Y esto es por qué? Los vértices que viven acá pueden ser adyacentes entre ellos dentro de las componentes, y pueden llegar a ser adyacentes a los vértices dentro de ese. Pero a estos vértices no, porque estos son componentes de un solo vértice. Entonces, entre estas componentes y el conjunto S, lo que tengo es 2n, que es la cantidad de vértices del grafo, menos m, que son estas a las que nunca puedo llegar. Es por eso que decimos que los vértices G sub S no pueden ser adyacentes a más de 2n menos m vértices. Entonces, si se fijan, tenemos que los vértices de G sub S son adyacentes al menos este número, pero tiene que ser menor que este número. Entonces tenemos que este número tiene que ser menor o igual que este número. Y es lo que tenemos acá. Luego, distribuyendo y simplificando, nos queda esto, y después vamos a multiplicar por 2 a ambos lados, porque vamos a necesitar esta desigualdad de esta forma. Por otro lado, tenemos el hecho de que 2n es mayor o igual que la cardinalidad de S más m más 3 por este número. Veamos por qué se da esto. Tenemos que 2n tenemos que 2n es igual a la cardinalidad de S más la cardinalidad de cada componente
Estas van a ser las m componentes que contienen un solo vértice dentro de ellas, más el resto de componentes impares más las componentes pares, las cardinalidades de cada componente par. Pero estas directamente no lo vamos a, ni las tenemos en cuenta, entonces agarramos y decimos que 2n es mayor o igual que este número. Porque a lo sumo estamos tirando las posibles componentes pares. Bueno, pero observemos. La cardinalidad de cada una de estas componentes es 1. Entonces, acá, en total, tengo m. Y acá tengo, cada una de estas componentes tiene al menos 3 vértices. Entonces, cada uno de estos es mayor o igual que 3. Por lo tanto, esta suma es mayor o igual que 3 por la cantidad de componentes impares, sacando de componentes impares el grafo sacando S, menos m que ya la sumé anteriormente. Y esa es la cuenta que tenemos acá. Bueno, después nos aparece que, distribuimos y nos aparecen menos 2m. Y menos 2m es mayor o igual que este número. Es el que nos aparece acá. La cardinalidad se baja tal cual y las componentes impares del grafo sacando S es mayor estricto que la cardinalidad de S. Luego, simplificando, nos queda esto. Y después, pasando términos, podemos llegar, o sea, tenemos que 2n es mayor estricto que este número, pasando para ambos lados, obtenemos que la cardinalidad de S es menor que 1/2 por n, contradiciendo lo que habíamos supuesto en un principio, que habíamos dicho que la cardinalidad de S era mayor o igual que ese número. Bueno, ahora veamos el caso 2, donde vamos a tener que la cardinalidad de S es menor estricto que 1/2 por n. Entonces, si tengo esto, la cantidad de vértices del grafo G sin S tiene que ser mayor o igual a 1/2 por n. El resto de componentes sería. Además, los vértices de G sub S son adyacentes a todos los vértices de G. Esto pasa porque yo en G sub S en esta parte, puedo agarrar, o sea, para todo subconjunto de vértices que agarre y que sea menor igual. Bueno, supongamos que agarramos igual. Que sea igual a 3/2 de n. Por el teorema vamos a tener que estos vértices van a ser adyacentes a 2n de vértices, es decir, a todos los vértices del grafo.
es lo que tenemos acá. Si agarramos el K como 3 medios de n, estos K vértices son adyacentes al menos 2n vértices, es decir, todos los vértices del grafo. Por lo tanto, no vamos a tener componentes impares en G sub S de un solo vértice. Ahora veamos que como la cantidad de componentes impares de G sacando S es mayor estricto que la cardinalidad de S, entonces hay al menos la cardinalidad de S más dos componentes impares con por lo menos tres vértices, porque no tenemos componentes impares de un solo vértice. Y bueno, es más 2 por el hecho de la paridad entre los componentes impares y la cardinalidad del conjunto. Entonces, veamos. CH, la cantidad de vértices de la unión de la cardinalidad de S más un componente impares. Entonces, tenemos que H es mayor o igual que 3 por este número. Y esto es por el hecho de que H, es por el hecho de que H es mayor, es igual, en realidad, es igual a la cardinalidad de cada componente, de la cardinalidad de cada componente impar hasta, igual la cardinalidad de S más 1. S sería esto. Pero, además, cada uno de estos es mayor o igual a 3. Entonces, y tengo cardinalidad de S más 1 componentes. Entonces, esto es mayor o igual que 3 por, por cardinalidad de S más 1, que es lo que tenemos acá. Bueno, distribuimos, nos queda 3 por cardinalidad de S más 3. Después, haciendo despeje, nos queda esto, acá va 3. Y ahora tenemos el hecho de que estos H vértices pueden ser adyacentes como mucho a H más la cardinalidad de S. Veamos por qué es esto. Si yo tengo el grafo G, tengo el conjunto S y tengo las componentes impares, donde, bueno, esta es la número cardinalidad de S más 1. Y bueno, acá puedo tener más componentes impares. Entonces, me dice que los H vértices que viven dentro de estas componentes, pueden ser adyacentes pueden ser adyacentes entre ellas, entre los vértices dentro de las componentes, de ahí sale el H, y pueden ser adyacentes a vértices de S, de ahí sale la cardinalidad de S. Y esto es menor o igual a
el H tal cual, más este número, que es este. Y esto es, si hacemos las cuentas, nos queda que va a ser menor estricto que 4/3 de H vértices. Entonces, contradice la hipótesis. O sea, hasta ahora tenemos que H vértices tienen que, va a ser adyacente como mucho a un número menor que 4/3 de H. Pero para que contradiga totalmente la hipótesis, necesitamos que el H sea menor o igual que 3/2 de N. Eso es lo que nos pedía la hipótesis. Volvamos a la hipótesis. Necesitamos que el H sea menor o igual a 3/2 de N. Si es así, y nosotros sabemos que no llega a ser adyacente al menos 4/3 de K, entonces contradice del todo la hipótesis. Bueno, estamos acá. Si H no fuese menor a 3/2 de N, entonces lo que podemos hacer es quedarnos con una de las dos mitades, o sea, dividimos a la mitad estos vértices y nos quedamos con una de las dos mitades. Porque una de las dos mitades tiene que ser menor igual que 4/3 de H sobre 2. Porque si ambas mitades fuesen, y fuesen mayor o igual que fuesen mayores que este número, entonces H tendría que ser adyacente a al menos esta cantidad de vértices. Y si esta mitad, y si ninguna de las dos mitades es menor o igual que 3/2 de N, entonces volvemos a subdividir la mitad. Y así hasta quedarnos con un conjunto de vértices tal que sea menor a este número y, no va a ser, y va a ser adyacente como mucho a este número, bueno, dividido la cantidad de veces que subdividimos la cantidad de vértices. De esta forma va a contradecir la hipótesis. Luego tenemos que para toda cantidad de componentes impares del grafo, sacando el conjunto, es menor o igual que la cardinalidad de S, y esto se cumple para todo conjunto de vértices, entonces tengo un matching perfecto. Y ahí queda demostrado el teorema el que estábamos viendo. Otra cosa que añade Anderson es el hecho de que el número 3/2 de N es la mejor, el número mejor posible para la condición 2. Es esta. Y hasta acá llegamos. Así queda aprobado y visto el paper de Anderson.